Padre Santo, Padre bueno, misericordioso y clemente Rey, estamos ante tu presencia, Padre. Sabiendo que tu Espíritu Santo, Señor, está en medio nuestro, Padre, porque así tú lo prometiste, que donde dos o tres estén reunidos, que allí tú estarías, Padre eterno. Aleluya. Y sabemos, Señor amado, que tu oído está atento, Señor, a la súplica de tus hijos, Padre amado, aleluya, porque es de tu agrado, Señor, que nos unamos en coinonía, especialmente, Padre, cuando queremos averiguar cosas que son pertenecientes a ti, Padre amado. Y en esta hora suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, aleluya, toque nuestra mente y nuestros corazones. Que decidamos apartar todo pensamiento negativo y contrario, Padre amado, y que nos dispongamos, Señor, a recibir, Padre, con beneplácito la semilla que tú vas a derramar en esta tarde. Bendice mis hermanos, Señor, que ya están congregados, Señor. Mira los que van a entrar, Señor. Te suplicamos, Padre amado, aleluya, que tú envíes, Padre eterno, ejércitos de ángeles a cada hogar, Padre eterno, aleluya, para que el enemigo no tenga oportunidad, Padre eterno, de quitar la paz, Señor, aleluya, que haya, Señor amado, derramada, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Glorifícate en esta noche, danos las palabras, Señor amado, necesarias, danos la iluminación correcta, danos, Señor, el entendimiento y la sabiduría, Padre, para que la interpretación que demos a tu palabra, Señor, sea de edificación a cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, en el nombre divino de Cristo Jesús, a quien damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga ricamente. Aleluya. En los últimos días hemos estado hablando acerca de la personalidad de Cristo Jesús como el hombre y como el Dios hombre. El punto era atraerlos hacia que entendiéramos lo que es la Trinidad o triunidad de Dios. Pastor está enseñando ahora acerca de el Espíritu Santo, así que vamos a comenzar esta noche a hablar acerca de qué es la Trinidad en sí. Amén. Y para esto vamos a estar leyendo en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo del 1 al 11. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Juan 5, del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el hermoso Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio,
porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. Para los que están escribiendo, voy a sugerirles que escriban y que subrayen en el versículo número 4 la partecita esa que dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. Y también subrayé el versículo completo, el versículo 7, donde dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, para poder entender la magnitud de lo que vamos a hablar, primeramente tenemos que entender que nosotros no vamos a poder comprender nada de la Biblia si no es a través de la fe. La fe es la que alimenta nuestras vidas y nuestras almas, las que hacen que nuestro espíritu se acerque a Dios. Si no hubiese fe en la tierra, nosotros simplemente seríamos criaturas existentes. No tendríamos verdaderamente una razón o una intención por qué vivir. Simplemente existiríamos, así como los animales y las plantas. Ellos existen, pero no tienen esa parte en el ser que es el que les acerca a Dios, que se llama alma. El alma conectada con el espíritu que Dios les dio es la que hace que nosotros deseemos en cualquier forma buscar de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la fe? Voy a pedir que me lea, por favor, permítame. Hebreos 11:6. Léame, por favor, Hebreos 11:6. Amén, hermano. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. En otras palabras, en ningún momento, en ningún lugar de la Escritura, Dios trata de convencer al hombre de su existencia. A Dios no le interesa que el hombre convencer al hombre de que hay un Dios. No. El hombre de por sí tiene que entender que hay un Dios. ¿Y a qué es ese punto? A que el hombre innatamente, o sea, desde el nacimiento, desde que él es recién nacido, hay en él un deseo de conocer a aquel ser que lo creó al principio de la creación.
Eso siempre ha estado dentro del hombre. Aunque el hombre quiera pelear contra ellos, siempre existe ese deseo de acercarse a un poder más grande, a un ser más sublime. Y por eso encontramos las diferentes religiones. Por eso encontramos los diferentes pensamientos filosóficos. El hombre quiere encontrar la razón de su existencia en muchas formas. Entonces, eso nos da a entender a nosotros que hay dentro del hombre siempre esa necesidad de conocer al Creador. Muchas veces nosotros, cuando estábamos en el mundo, lo que vivíamos allá, buscábamos a ese ser, como le dijo Pablo a los atenienses, un Dios que ni conocíamos. No sabemos quién es, pero para que no se moleste, le haremos una escultura también, le haremos una estatua, un pedestal. Y como no sabemos cómo es, no le hicieron ninguna imagen, solo el pedestal. Así nosotros mismos también buscábamos un Dios que no conocíamos, no entendíamos, no sabíamos por qué. Y yo puedo decir que nos dejábamos ir por cualquier pensamiento filosófico, psicológico, religioso, a tratar de encontrar ese ser que tanto nuestro espíritu anhelaba y que quería que nuestra alma conociera. Eso se llama fe. ¿Ve? Fe no es simplemente creer en las cosas que no se ven y en las cosas que se esperan, no. Fe es la actitud que nosotros tenemos para llevar adelante esta vida. Entonces, Dios por eso no quiere convencer al hombre de su existencia, sino que dice en el versículo que acabamos de leer que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, nosotros, sea el hombre, sea testigo de Jehová, sea mormón, sea católico, sea budista, se acerca a Dios no simplemente por querer vivir una forma de vida, no, sino que porque cree que hay algo diferente a lo que nuestro físico puede darse cuenta en este mundo material. Sabe que hay algo que es diferente a lo que nosotros somos, a lo que nosotros experimentamos con nuestras sensaciones físicas. Entonces, para nosotros poder entender lo que es la Trinidad, primeramente tenemos que aceptar que hay un Dios. Y esta es la razón también por la cual ustedes están aquí, porque saben que hay un Dios y que vamos a encontrar algunas cuantas cosas más que vamos a unir a nuestros tesoros, en el cual nosotros lo vamos a conocer un poquito más. Recuérdese que usted tiene la oportunidad de aportar o de preguntar para que así tengamos una clase amena. Bendito el nombre de Jesús. Antes de investigar los hechos de la Escritura, quiero que comencemos estableciendo que esta es una doctrina que está más allá del alcance de la mente finita del hombre. Permanece fuera de la esfera de la razón natural o de la lógica humana. Muchas veces he dado a entender de que nosotros no podemos entender a Dios con nuestra mente, porque nuestra mente no tiene la capacidad suficiente para poder entender ni siquiera el principio de Dios. No tenemos nada que podamos nosotros llegar a alcanzar para poder descifrar la magnitud, la divinidad, la belleza, la esplendidez, la gloria de Dios. Nosotros conocemos a Dios simplemente por destellos que Él permitió que nosotros lográsemos encontrar para poder acercarnos a Él.
El hombre que trate de decir de que conoce a Dios, verdaderamente está engañándose a sí mismo, porque es imposible para Dios, para el hombre, lograr comprender la magnitud de lo que es Dios. Y si no logramos entender verdaderamente quién es Dios, ¿cómo nosotros podremos lograr entender sus atributos? Y uno de los atributos más especiales y más centrales es que Él es trino. Nosotros trataremos y buscaremos la forma de comprenderlo, pero definitivamente no hay en el hombre la capacidad suficiente para lograr alcanzar, entender completamente lo que es la Trinidad de Dios o Dios en sí. La lógica humana no funciona con Dios. ¿Por qué? Porque la lógica humana habla acerca de lo que yo entiendo con mi razonamiento, lo que yo comprendo con mis sentimientos y con mis capacidades. Pero el problema está, o la razón principal por la cual nosotros no lo podemos llegar a entender con nuestra mente humana, es porque Dios es ilógico. Dios es ilógico. Aunque han habido estudiosos en todas las eras, han habido letrados, han habido personas que se han dedicado a tratar de entender a Dios y han explorado infinidad de hipótesis y han explorado y han descudriñado la Biblia con gran intensidad, pero aún así no han lograr a entender a Dios ni quién es Dios. Definitivamente, porque la Trinidad es todavía largamente incomprensible a la mente humana. El hombre, lógicamente, quiere entender a Dios y lo quiere encerrar en pongámoslo, en un cuadro donde Dios tiene que ser exactamente como Él piensa que tiene que ser. Y si no es así, estamos equivocados. Pero Dios es ilógico. O dígame usted la lógica en que Dios haya creado el universo completo de la nada. ¿Dónde está la lógica allí? ¿Usted puede hacer algo con la nada? Nada, no puede hacer nada, simplemente. Pero Dios hizo el universo completo. Todo lo que vemos lo hizo de la nada. Y eso no es todo. Dígame usted, ¿dónde está la lógica para que a un ciego de nacimiento, que no tenía ojos, porque eso es lo que se da a entender, simplemente tenía los cuencas ahí donde iban los ojos, pero no había ojos ahí, porque era un ciego de nacimiento? ¿Dónde está la lógica de que para que ese hombre volviese a ver, Jesús hiciese lodo con su saliva? Y no hizo las bolitas para pegarse, no, sino que simplemente agarró el lodo con la mano y se lo puso en los ojos. Y lo mandó a lavarse al tanque que se llama el del enviado, al Siloé. ¿Y qué pasó? El hombre vio, vino corriendo y vino alabando a Dios porque veía. ¿Dónde está la lógica ahí? No hay lógica. Y así tantas cosas que Dios hace
que Jesús demostró y que en este tiempo Dios sigue haciendo y que nosotros no le encontramos nada. ¿Cómo podemos entenderlo? Por eso mismo, porque Él es ilógico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuérdese que si hay preguntas es necesario, porque así podemos salir más claro de lo que estamos enseñando. Ahora, Dios no está sujeto a la razón humana. Debido a esto, los que se oponen a la doctrina de la Trinidad la rechazan completamente, porque dicen que no es comprensible que suceda. Creen o dicen que no hay verdaderamente algo lógico en la Trinidad. Y uno le dan un concepto errado y otro le dan otro concepto errado porque no quieren aceptar lo que la palabra dice. Tiene que entrar en su pensamiento tal como ellos creen que es para poder aceptar la Trinidad. Tal manera de pensar, sin embargo, hace a la corrupta razón del hombre que no tenga verdaderamente una revelación divina. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre, vuelvo y repito, quiere entender a Dios con su mente humana. Y la Biblia dice que las cosas espirituales hay que discernirlas en el espíritu. Cosas que a los hombres les parece que son locura. A nosotros nos llaman locos por eso. Porque decimos que las cosas que Dios dice en la Biblia son tal y como son. No le andamos buscando una explicación humana para poder aceptar lo que la Biblia dice. Y el problema grande que existe en eso es que si nosotros llegásemos a buscar una explicación de razonamiento humano para aceptar lo que la Biblia dice, entonces nosotros estamos diciéndole a la Biblia qué es lo que tiene que decir. No nosotros aceptar lo que ella dice. ¿Se da cuenta? Y nosotros no podemos hacer eso porque la misma Biblia dice, hay de aquel que le quite o que le ponga a este libro de la profecía. Hay un ay y es un ay bien grande. Nosotros por eso tenemos que buscar siempre, primeramente, la dirección del Espíritu Santo. Reconocer que el Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia y que donde Él nos guíe, entonces esa es la dirección que nosotros podemos llevar o tenemos que llevar. Nosotros no podemos pensar en tratar de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo que a nosotros nos parezca mejor. Así no vamos a lograr agradar a Dios. Y ese es uno de los puntos por los cuales muchas veces hay personas en las congregaciones que se sienten que están frustrados, que están perdiendo el tiempo, que se sienten que están apartados de Dios, porque Dios no les habla, porque Dios no los oye, porque Dios no les atiende. Pero el problema está de que para nosotros acercarnos a Dios tenemos que acercarnos de acuerdo a sus mandamientos, no a lo que a mí me parece. Y muchas veces nosotros vivimos una vida que podríamos decir que es agradable a Dios, pero que cuando nosotros buscamos dentro de la palabra, encontramos que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada o que estamos viviendo de una forma que a Dios no le agrada.
Y vienen entonces las grandes excusas del tiempo, como yo soy así, Dios me hizo así, a mí nadie me cambia, a mí me tienen que aceptar como yo soy. Y no es así. Si usted viene al Evangelio, si usted viene a conocer a Cristo con un corazón sincero, usted va a esperar que el Señor le cambie. Nosotros no podemos seguir con nuestra vieja manera de vivir. Recuérdese que venimos de un mundo donde somos contaminados del pecado, donde nuestro ser está separado de la voluntad de Dios y hacíamos cosas que no eran agradables a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar lo que la palabra dice tal y como está escrita, sin buscarle de poner ni de quitarle, sino que aceptarla tal y como el Espíritu Santo nos demanda que tenemos que vivir para la gloria del Señor. ¿Alguna pregunta? Amén. Así que, ¿cuál es el asunto que nos enfrentamos? El asunto no es si existe en sí la Trinidad. Nada, déjeme decirle algo. Uno de los argumentos que tiene los enemigos de la palabra es de que la palabra Trinidad no se encuentra explícita dentro de la Biblia. Y verdaderamente usted no va a encontrar esa palabra. No existe la palabra Trinidad. Y por eso ellos dicen que como no existe la palabra Trinidad, entonces que no lo pueden aceptar. El asunto está de que no es si existe la palabra Trinidad, aunque nosotros vamos a encontrar dentro de lo que hemos de estudiar, de que la palabra Trinidad no está explícitamente declarada en la Biblia, sí se encuentra implícitamente. Cuando decimos implícitamente es que hay argumentos, hay razones, hay explicaciones, hay ejemplos que nos hablan de la Trinidad. Y no hay forma de cómo no aceptarlo, porque está escrito allí y lo podemos ver claramente cuando lo estudiamos a través del Espíritu. Recuérdese eso, si no lo estudiamos a través del Espíritu, no estamos haciendo verdaderamente nada. Tenemos que buscarlo a través del Espíritu. Amén. Entonces, el otro punto es, si la Biblia apoya la evidencia de la doctrina de la Trinidad o la tripersonalidad de Dios, que es lo mismo, Trinidad o tripersonalidad de Dios. ¿Ok? Si la Biblia la soporta, esa evidencia, podemos saber que es verdad. Comprenderla es otro asunto. Yo puedo creer que hay Trinidad, pero ¿la comprendo? John Wesley dijo, tráeme un gusano que pueda comprender al hombre. Y entonces yo te voy a enseñar un hombre que pueda comprender a Dios. Volvemos al mismo punto. Y de aquí no vamos a poder salir nunca hasta que lleguemos al cielo. Y es, nosotros no podemos entender a Dios en su infinita capacidad con nuestra mente finita. Seguiremos tratando, seguiremos buscando, pero entenderlo completamente, imposible. Es más, si nosotros mismos no nos entendemos, nosotros mismos no entendemos completamente a nosotros mismos. Muchas veces hacemos cosas que decimos,
No sé ni por qué las hice. Hablamos y decimos, es que hablé sin pensar. No, 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 usted no habló sin pensar. Usted habló sin meditar lo que había pensado. Simplemente dejó ir las palabras así como se le vinieron a la mente. Usted no habla sin pensar. Es la capacidad que tiene el hombre de razonar. Pero muchas veces no nos entendemos ni nosotros mismos. Y si no nos entendemos a nosotros mismos, tampoco entendemos a los que están alrededor de nosotros. Y ahora, si no nos entendemos aquí en este mundo uno con otro, y a veces aún la misma pareja no se entiende, ¿cómo vamos a poder entender a un Dios tan infinito? ¿Cómo vamos a entender sus capacidades, sus cualidades, si no hay en nosotros esa, ¿cómo diríamos? Esa capacidad de comprender verdaderamente a Dios. Amén. Ningún hombre puede explicar completamente la eternidad. Ninguno. Así como nosotros no podemos explicar la eternidad en nosotros, la conocemos. Lo que hemos leído de la palabra, entendemos que nosotros somos trinos. Porque Dios lo dijo. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si nosotros somos trinos, somos espíritu, alma y cuerpo, Dios también es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que sucede con esto es de que Él se manifiesta en nuestras vidas porque Él nos creó para que nosotros tuviésemos una comunión completa con Él. Este mundo no fue creado para simplemente que existiera, como los gnósticos piensan, de que Dios creó el mundo, hizo todo lo que tenía que hacer y lo dejó ahí a que corra como el mundo quiera. Y Él se fue y se olvidó de este mundo, ¿no? El Señor está pendiente de cada uno, no solo de sus hijos, no solo de la iglesia, sino de todos los seres que viven en este planeta, en todo lo que es la creación. Dios está pendiente de todos y cada uno de ellos. Así que no podemos pensar que nosotros estamos separados de Dios. No. Por eso es que Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, nosotros no debemos molestarnos por el hecho de que nosotros no podemos entender a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos esperar su revelación. La revelación de un infinito, omnisciente, totalmente sabio, creador, para poder contener una infinita profundidad que corresponde a su mente infinita. O sea, no nos preocupemos mucho en tratar de comprenderlo a Él. No nos preocupemos tanto en querer conocer la profundidad de Dios. A ver, hermana Suyeri, Dios le bendiga. ¿Podría usted, por favor, leerme Isaías 55 del 8 al 9? Dios le bendiga. Perdón, pastor, estoy trabajando. Amén, amén, amada. Disculpe. Amén, no hay problema. Vamos a Amén, pedir. Diga, varón. Amén. 55. Amén. Dijo 7. 55 del 8
al 9. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Qué entiende de eso, varón? Que es único. Amén. Amén, amén. A ver, hermana Lilian, ¿qué me puede decir a mí de esos versículos? Dios le bendiga. Amén. Sí, que dice que nuestros pensamientos no son, o sea, no nos podemos comparar porque Él conoce a todos los que estamos en la tierra y los pensamientos de nosotros, Él los conoce y nosotros no conocemos todos los pensamientos yo no puedo saber sus pensamientos, pero Dios sí sabe sus pensamientos. Entonces, yo pienso que nuestro Señor, ¿verdad? Nos enseñó de que Él es universal, Él es el centro de nuestras vidas. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque lo conocemos, lo entendemos y seguimos sus mandamientos sin verlo, sin conocerlo, pero por las Sagradas Escrituras y por los maestros, ¿verdad? Que nos enseñan. Entonces, yo entiendo que nunca, no hay un ser humano como. Amén. Amén, amén, amén. Tremendo, sí. Mi hermana María levantó la mano. Dígame, varona. Bueno, yo lo que comprendo con eso es, y es algo que es obvio, que nosotros somos limitados, nuestros pensamientos son limitados, mas el Señor, el pensamiento de Él no es limitado, porque Él puede ver más allá, nosotros no. Nosotros, los pensamientos de nosotros va a ser basado con lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos tocar, palpar, ver, y lo del Señor no. Porque que los pensamientos de Él van más allá, es más profundo que lo de nosotros. También Amén. dice ella en una porción de la palabra que los pensamientos de Él son pensamientos para bienestar para nuestras vidas. Amén. Eso era lo que yo quería aportar. Amén, amén. Tremendo. Gracias, gracias. Hermano Edwin. Amén, sí, pastor, es algo tremendo. Es verdad, los pensamientos y las acciones de nosotros no son las mismas que las del Señor, que las de Dios. Las de Dios, ¿verdad? Superan en extremo las acciones de la humanidad. Podemos hablar de un poquito de la historia de Job, cuando el Señor convence a Job de su ignorancia. Y vemos, ¿verdad? Que el Señor le pregunta, ¿dónde tú estabas cuando yo hice esto? ¿Quién hizo hacer de estas cosas? Entonces ahí nos damos a comenzar, ¿verdad? Que, como dice la palabra, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nada de eso. No nos comparamos, ni hay pensamiento aquí en la tierra como los de nuestro Dios. Y gloria a Dios por eso, porque tenemos a ese Dios. Amén. Amén, amén. Tremendo, tremendo. Gracias por esas palabras, mis hermanos, sí. Verdaderamente nosotros tenemos que entender de que todo lo que Dios hace, como dijo mi hermana Lilian, el Señor dice de que sus pensamientos son para bien, para nosotros. Y
el asunto está de que muchas veces nosotros pasamos por situaciones que son tan fuertes, tan difíciles, que muchas veces hasta queremos perder y tirar, como dicen unos, tirar la toalla y dejar las cosas de Dios porque ya no soportamos. Sin embargo, lo que Dios está haciendo es para nuestro propio provecho. Algo el Señor está haciendo que al final del camino va a resultar para nuestro beneficio. Pero como nosotros, como dijo mi hermana María, lo que nosotros entendemos y comprendemos debido a lo que experimentamos, a lo que somos, al círculo donde vivimos, al medio ambiente en que estamos, ahí se reflexionan y se hacen nuestro pensamiento y lo que nosotros queremos y creemos que así tienen que ser las cosas. Entonces no podemos aceptar muchas veces que es necesario pasar por momentos de tribulación, que es necesario pasar por momentos de dificultad. Como la secta esta de los, ¿cómo se llaman? Paren de sufrir, la Iglesia Universal. Para ellos es que no puede haber dolor dentro del hombre, no cabe la capacidad de estar un sufrimiento dentro de un hijo de Dios, no puede haber. El hijo de Dios tiene que estar en plenitud de felicidad, de paz, de abundancia, prosperidad. Si no es así, es que no te has convertido verdaderamente. Y eso es lo que ellos tratan de enseñar y le traen tantas cosas a sus seguidores y tantos son los que lo siguen. Pero sin embargo, están en contra de lo que la palabra dice. Porque a mí la palabra me enseña que a través de pruebas y dificultades es que vamos a ganar el reino de los cielos. Dios no vino a darnos a nosotros simplemente un camino en el cual podamos gozarnos simplemente porque somos hijos de Dios. No, tenemos que pasar por situaciones. Y eso nosotros no lo podemos entender. Ahí es donde dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, que son bien separadas la forma como nosotros pensamos. Oigan, si nosotros lográsemos entender un pensamiento de Dios, wow, no estaríamos ya aquí en la tierra. Tendríamos que estar en el cielo porque imposible lograr entender a Dios con nuestra mente carnal. Como vuelvo y repito, es el Espíritu Santo el que da unas chispas a nuestras vidas para que nosotros podamos entenderlo. Debido a que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, algunos se preguntan si esta es una doctrina bíblica o no. Pero la ausencia de un término usado para describir una doctrina no significa necesariamente que el término no es bíblico. En otras palabras, que la palabra Trinidad no esté dentro de la Biblia no significa que no sea una doctrina de la Biblia, la Trinidad. Al contrario, es una de las doctrinas básicas, es una de las doctrinas centrales. El fallar a esa doctrina es verdaderamente no haber nacido de nuevo o separarse de lo que la palabra manda, de lo que Dios dice. Por ejemplo, si yo dejase de creer en la Trinidad, uno de los tres tiene que dejar de ser Dios. Ahora, porque yo digo que Jesús no es Dios, ¿deja de ser Dios? Definitivamente que no. Definitivamente que no. Es Dios, aunque a mí no me guste, aunque a mí no me parezca, aunque yo no lo entienda, Él es Dios. El problema es mío, no es Él, soy yo. Amén.
El asunto es más bien preguntarnos, ¿se refleja el término utilizado exactamente como lo que la Escritura enseña? En realidad, debido a la naturaleza incomprensible de la verdad que este término refleja, algunos creen que es una palabra pobre en describir exactamente lo que la Biblia nos enseña acerca de esta verdad relativa a Dios. Cuando alguien estudia una doctrina como esta, lee acerca de ella en un libro de teología, oye cursos teológicos o va a seminarios, pero este es el problema. Pareciera que el expositor, el escritor, el orador, el que enseña, está diciendo, aquí está la doctrina en la que creemos y esto es lo que usted debe creer. Así que créalo. ¿Me entiende? El asunto no está en simplemente leer lo que otros dicen. Y por eso es este estudio. Cuando empezamos este estudio, yo le dije que yo bien podría darle el pez y llevárselo a que usted lo prepare, pero mejor me los voy a llevar al mar a que pesquemos todos juntos, porque es mejor aprender por experiencia propia a simplemente dejarnos llevar por lo que otros dicen. Primeramente, como hombres, todos estamos propensos a cometer errores. No porque yo estudie y porque me dan la oportunidad de enseñar, quiere decir que yo soy completamente inmune al error. Al contrario, la palabra dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, yo tengo que tener cuidado, no solamente con lo que leo, con lo que veo, con lo que escucho, sino que tengo que tener cuidado de mi vida espiritual para esperar que sea Dios el que me enseñe y tener cuidado con lo que enseño. No va a ser que por un error enseñe algo que está contrario a lo que la Biblia dice y vaya a servir de piedra de tropiezo a alguno de los pequeñitos de la congregación. Y ay de mí si llega a suceder eso. ¿Se da cuenta? Pero es necesario que usted también busque dentro de la palabra para saber qué es lo que el Señor dice. No simplemente dejarse llevar por lo que otros dicen. No solamente por lo que oye en YouTube. No. Escudriñelo usted personalmente a través de la Biblia. Que la Biblia sea el colador, como decimos, para que todo lo que oiga, todo lo que vea, todo lo que lea, pase a través de ella y que nada que sea contrario a la enseñanza bíblica vaya a tomar parte en su vida. Si lo que yo le enseño no está en la Biblia, no me crea. Yo tengo que enseñárselo y demostrárselo y darle una explicación exacta como está en la Biblia. Me agradó mi hermana María la semana pasada que me preguntó que cómo es que yo decía de que era el Espíritu Santo el que estaba allá en el Antiguo Testamento tomando más parte que las otras dos personas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que verdaderamente yo tengo que enseñarle a través de la Biblia por qué se llega a esta conclusión. Y así cualquier cosa que sea de la Biblia, hay que escudriñarla, hay que encontrar verdaderamente si estamos bien o si estamos bien mal. Así que es necesario que no solamente lea, que no solamente escuche, sino que escudriñe personalmente para que pueda tener una comprensión más clara de lo que se habla. Y cuando tenga pregunta, por favor, no se quede con las preguntas, porque ahí es donde comienzan los pequeños errores. Como decía mi hermano Edgar, una pregunta tonta
No, no hay pregunta tonta. Ninguna. Las preguntas siempre son sabias, porque son necesidad de comprender. Amén. Así que no es simplemente aceptarlo. ¿Saben uno de los problemas que tiene el cristiano pentecostal? Digo, generalmente. Un predicador dijo, pentecostales son como polluelos que no saben qué clase de gusano le traen y a todos le dicen amén. Yo digo, no sea crédulo, sea creyente. El crédulo todo lo acepta. El creyente todo lo escudriña. No a todo le podemos decir amén. No todo podemos actuar por emocionalismo. No. Tenemos que escudriñar la palabra, que aunque muchas veces nos va a doler lo que la palabra dice, pero que es necesario para vivir una vida aceptable ante el Señor. Amén. Aquí están las doctrinas en las que creemos. Si esto sucede es solamente porque usted está viviendo el resultado del estudio de alguien y no el proceso que llevó a la posición sobre una doctrina en particular. O sea, que si solo oímos y no escudriñamos en el espíritu, no estamos actuando correctamente. Nos estamos dejando, como dice la misma Biblia, llevar por vientos de doctrinas y nos apartamos. ¿Usted sabe cuántos son los hermanos que se han apartado de la doctrina después de haber estado, como dice el libro de Hebreos, hayan gustado el siglo venidero y aún así se han apartado? ¿Por qué? Porque dejaron que un viento de doctrina, una cosa pequeña, los confundiera y eso los hizo creer algo diferente a lo que la Biblia dice. Y el problema cuando eso sucede es que entra un espíritu de confusión y después no puede salir de ahí hasta que haya habido una revelación. Pero para que haya esa revelación, tiene que haber una humillación de parte del hombre, pidiéndole a Dios que le revele verdaderamente el camino en que se encuentra. Recuérdese que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Me encanta la clase que el pastor está dando porque está guiando a una comprensión un poquito más clara de lo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona que nos lleva a nosotros a un entendimiento más claro de la voluntad de Dios. Jesús dijo que teníamos que seguir sus palabras. Jesús dijo que teníamos que seguir sus enseñanzas. Jesús dijo que teníamos que seguir su doctrina. Ahora, el asunto está que nosotros podamos aceptarlas tal y como Él dijo que tenía que ser. El objetivo es investigar los hechos de la Escritura a modo de que uno pueda ver desde el proceso de investigación presentado lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo Dios existe. El objetivo de esta clase es llegar a comprender en una experiencia personal lo que la Biblia dice acerca de Dios en su triunidad. Ahora, ¿cuál es la palabra correcta? Es lo mismo, Trinidad, triunidad o tripersonalidad. Es lo mismo.
Lo bueno es que ninguna de esas palabras usted las va a encontrar dentro de la palabra en sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Ok, amén. Dígame. Aló. Diga, varón. Dios te bendiga, Bueno, hermano Dios le Benjamín. bendiga, pastor. Voy manejando, pero estoy oyendo Amén. Pero yo quería hacer un comentario sobre el versículo de Isaías 55, 8 y 9. Ajá. Tal vez vaya, no sé. Que para poder llegar a entender los pensamientos de Dios, primero tenemos que recordar que Él es sin pecado, Ujú. ¿verdad? Nunca van a Amén. ser los pensamientos igual a los de Dios. ¿Por qué? Ujú. Porque Él dijo que haremos al varón a imagen y semejanza, dijo. A imagen, ¿por qué? Porque el Señor tiene su corazón, sentimientos, sufre igual a nosotros, y semejanza. Quiere decir que no somos igual a Él, es semejanza. Nos parecemos, Ujú. pero no somos igual. Y para poder llegar a entender, nunca lo vamos a entender porque nacimos en pecado. Amén. Para llegar a entender y comprender todos los pensamientos de Dios. Esa era mi aportación que quería Amén. decir. Amén, varón. Amén. Bendiga. Gracias por estar aquí. Ya, tremenda aportación, sí. Nosotros tenemos muchas limitaciones para poder entender quién es Dios. Demasiadas limitaciones. Y no vamos a poder apartarnos de ellas porque para eso tendríamos que nacer de nuevo, espiritualmente hablando, pero en una forma que teníamos que estar alejados completamente de la sociedad en que vivimos para no ser contaminados nuevamente de las cosas que a Dios no le agrada. Pero cuando nosotros venimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador, la Biblia dice que nos hace nueva criatura. El problema está de que somos una nueva criatura espiritual dentro de un cuerpo carnal. Y el cuerpo carnal está contaminado con las cosas mundanales. Y por eso es la pelea que tanto Pablo decía, que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que andemos en el espíritu. Si nosotros lográsemos hacer eso, tendríamos una perspectiva más clara de quién es Dios. Históricamente, la iglesia ha creído que Dios existe en Santa Trinidad o Trinidad. La triple personalidad de Dios es exclusivamente una doctrina cristiana y una verdad de la Escritura. Es esta doctrina la que será investigada durante este estudio. El propósito entonces es demostrar que la doctrina de la Trinidad o la Triunidad de la divinidad es otra revelación bíblica que nos enseña más acerca de la naturaleza de Dios o cómo es que Él existe. En otras palabras, este estudio es para demostrar a través de la Biblia, no solamente de palabra de hombre, a través de la Biblia, que la Trinidad, aunque no está escrita explícitamente, en la Biblia completa se encuentra la Trinidad demostrada en actos, acciones de Dios, en los cuales nos sería casi hasta imposible lograr cometer error para poder aceptar lo que la Biblia dice. Entonces, esta
doctrina es solamente para el cristiano que está dispuesto a aceptar la enseñanza de Dios. Como dije, usted lo puede llegar a creer. Comprenderlo es otra cosa. Usted puede llegar a aceptarlo, de que existe la Trinidad, pero que usted viva de acuerdo a lo que la Trinidad de Dios demanda, eso es diferente. Por eso es que nuestra vida cristiana no es simplemente de conocimiento, sino que es de experiencia. Y mientras nosotros no tengamos experiencia con lo que la Biblia demanda, no podremos crecer espiritualmente. Amén. Son las 6 y vamos a ir terminando porque tenemos que volver para la hora de la oración. Pero quiero dejarlos con la expectativa de que vamos a encontrar dentro de la Biblia a la Trinidad y la vamos a poder demostrar, como dice Pedro, para presentar defensa de la fe que profesamos a todo aquel que nos pida cuentas de ella. Amén. Si hay alguna pregunta antes de cerrar o alguien tiene una aportación. Amén. Pues espero que podamos seguir llevando adelante este estudio y yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a mi hermana a Rosa que nos lleve en oración para así poder cerrar este capítulo. Amén. Padre, en esta hora, mi Dios, te damos gracias, Dios amado, porque una vez más, Señor, nos ha dado el privilegio de poder, Dios mío, estar, Dios mío, en este momento junto con mis hermanos, Padre, escuchando, escudriñando tu palabra, meditando en ella, Señor, porque tu palabra, Dios mío, es el aliento, tu palabra es la vida para nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Dios, por nuestro hermano Ernesto que toma este tiempo, Señor, para que cada uno de nosotros, Padre, podamos aprender, podamos ser educados, Señor, en la vida espiritual. Síguenos ayudando, Padre. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es un